Tiene un poder que admira y que desconcierta. Transmuta la nieve en fuego y al fuego lo vuelve piedra. Poetas, pintores, grandes artistas de todas las épocas se han rendido al vino y su cultura. La provincia de Valladolid es una privilegiada a la hora de producir magníficos caldos. El clima, la orografía y la sabiduría de sus gentes destilan cada año millones de botellas, guardianas celosas de un producto que alcanza cotas de calidad inimaginables en esta tierra. Pero esta cultura no se limita tan solo a la producción de vino, encierra costumbres, vocabularios, construcciones, toda una forma de vivir en definitiva que se han encargado de recuperar celosamente en Mucientes. Lo que se intentó fue recuperar un barrio de bodegas que había surgido en el siglo XVI, es lo que se conoce como barrio o cuarto de San Pedro, y está en esta zona del pueblo. Hay otro barrio cuarto que sería el de San Miguel o San Antón, y luego está la zona de los Arenales, que es como una adyacente de este mismo barrio. Y entonces lo que hicieron fue intentar, como digo, recuperar el barrio de bodegas, recuperar los senderos para que se pudiese transitar cómodamente, levantar la mampostería de lo que estaba caído, de muchas de las paredes que se habían derrumbado por el desuso de las bodegas, y luego, bueno, sobre todo intentar que una cultura, una manera de vivir, una manera de hablar, un vocabulario que se estaba perdiendo, por lo menos quedase de una manera, aunque fuese testimonial, para las futuras generaciones. Las más de 200 bodegas que atesora el municipio encuentran su fiel reflejo en el aula de interpretación, un espacio puesto en marcha en el año 2004 como culmen de la recuperación del barrio de bodegas. El objetivo de la bodega no solo es transmitir un conocimiento y una manera de vivir, como digo, sino también, bueno, dar a conocer un poco lo que es algo que pertenece o a lo que puede influir toda la zona de lo que llamaríamos hoy la denominación de origen Cigales. La bodega no es algo exclusivo, sino que es un ejemplo de lo que nos rodea en realidad. Entonces es un poco explicar la arquitectura popular, de explicar cómo se hacía el clarete, como digo, de explicar un vocabulario, una etnografía, un estilo de vida que rodeaba al vino. El proceso de elaboración del clarete en la denominación de origen Cigales sigue unas pautas tan claras como antiguas. La uva es depositada en la cocedera a través del echadero. La uva blanca y la uva tinta se mezclan en un proceso que comienza con una ligera fermentación. Después pasa al lagar, donde se hace el pie, un método complicado que no todo el mundo tiene la habilidad para hacer. El peso de la viga servirá para sacar el mosto poco a poco, que se derramará por el bocín hasta la pila. Desde allí pasará a las cubas, donde reposará hasta convertirse en uno de los mejores claretes del mundo. Pero aún falta una última tradición. Hablamos de la taza, es un oficio también representado por este objeto, que es la correduría del vino. El corredor del vino era una persona encargada en un principio de controlar la producción de vino que cada uno de los viticultores tenía para cobrar el impuesto correspondiente, un impuesto que cobraba pues, la iglesia, el noble o la corona, dependiendo un poco de quién fuese el propietario del municipio, a quién le pertenecían esos impuestos. Posteriormente, en época de Felipe III, la correduría del vino pasa a ser exclusivamente del municipio, vamos a decir, del concejo municipal, puesto que el ayuntamiento compra el derecho del impuesto del vino, y a partir de ahí el corredor del vino es alguien del pueblo que accede a este oficio a través de una subasta que se hace todos los años. Y esto se simboliza con la taza de plata, que es una donación de unos vecinos en 1824, donde se daba a probar el vino. La ventaja de la taza de plata es que acercando una vela encendida se refleja en el fondo la luz de esa vela y entonces se ve la calidad, la limpieza, la transparencia del vino. Lo curioso de esta taza es la dedicatoria a las ánimas de Mucientes. Las ánimas quiere decir que esta parte de la venta del vino, que se hacía a través del corredor, una parte del impuesto que grababa el vino iba dedicado a rezar por los difuntos. De hecho, una cofradía dedicada a este menester, la Cofradía de Ánimas. La taza estuvo vigente, o la correduría estuvo vigente hasta los años 40-50 del siglo XX. Actualmente, evidentemente, pues la libertad de comercio es otra y entonces se utiliza de manera simbólica cada 4 años. Cuando se cambia de alcalde o alcaldesa, se le va a dar el bastón de mando, símbolo del poder, y aquí en Mucientes además se añade la entrega de la taza como símbolo de la economía y de la importancia que tiene el vino en esta zona. La conservación de estas bodegas no siempre es fácil. La tarea de mantenerlas en pie exige compromiso, atención y cuidados continuos que no todos los municipios pueden prestarles. Las bodegas tienen que estar aireadas para evitar la humedad. Si una bodega está durante muchísimo tiempo cerrada, crea tales problemas que se puede derrumbar, se puede venir abajo, con lo cual se tiene que airear y tiene que haber
un mantenimiento digno. Hay diferentes problemas, sobre todo al nivel de tanto de urbanismo, por lo que hemos comentado, sobre todo como con las herencias, testamentos, quiénes son los propietarios, porque al fin y a la postre hay tantos problemas legales, por así decirlo, que cuando se quiere buscar una solución a una bodega se ha derrumbado. Y el problema es que es como si fueran puzzles, si falla una pieza, pues los dos de al lado pueden venirse abajo y es un serio problema. Requiere a la estética, los barrios de bodegas, se deberían tener una unificación, unos requisitos estándar, por así decirlo. Las puertas intentar que estén todas del mismo tipo, que cada una, hay zonas de un padre y una madre, por así decirlo. Las chimeneas, las zarceras, las portadas, se utilizan hormigón, cerámica, incluso alguna puerta de ascensor está acoplada en las puertas. Entonces, bueno, para que estos barrios de bodegas sean bonitos, porque el enoturismo solamente visita las bodegas industriales, que son muy bonitas, sin embargo es toda esta cultura, pues hay que mantener ciertos estándares. Ejemplo de cómo recuperar una bodega centenaria y darle un nuevo uso es el restaurante La Cueva. La familia Romo decidió hace ya 15 años arriesgarse y convertir una bodega casi en ruinas en un restaurante original, que aún así conserva toda su esencia. Era una gran obra porque había que empezar a adaptarse a lo que ya había, y eso es bastante más complicado que empezar desde cero. Entonces era una tarea muy complicada. El tema de la luz, para que no se vieran los cables, el tema del aire acondicionado, el tema de extracción de humos, el tema de agua, el tema de dónde estaría la cocina para que estuviera en el centro y no hubiera grandes distancias entre unos comedores y otros. Un trabajo muy complicado de saber lo que se quería hacer. Pero no hemos tocado nada de lo que es importante. O sea, se ha respetado la propia bodega adaptándola a restaurante, pero sin tocar lo que es la estructura original. O sea, aquí podéis ver las vigas, podéis ver las prensas, los pozos de agua. Este lugar es único y un restaurante de obra nueva se puede hacer en cualquier sitio, se puede hacer de la forma que quieras. En cambio, esto nos hemos tenido que adaptar a lo que hay. El mundo del vino encierra toda una cultura que, aunque muy poco a poco, se está perdiendo. Los barrios de bodegas, las iniciativas públicas o los negocios privados, todos ellos nos enseñan que hay diferentes modos de conservar el patrimonio, todos válidos si se mueven con un mismo objetivo: no perder nuestras raíces.